Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. En esta lectura del día de hoy que reflexionamos, vemos esta escena tan famosa de a veces como hay hermanos que se vuelven legalistas, o algunos hermanos que en la interpretación que hacen de la Sagrada Escritura lo hacen con un término que solemos utilizar que se llama fundamentalista. Es simplemente coger el texto sin más y sin verlo a la luz de toda la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, interpretan el texto en su literalidad. Hay textos que se deben interpretar de manera literal, hay otros que no. Por eso siempre hay que acudir al magisterio de la Iglesia. Siempre es bueno cuando se lee la Biblia verla siempre a la luz de Cristo. Cristo es el que ilumina toda la palabra. Entonces estos hermanos judíos, fariseos, muy observadores de la ley, pues observaban ese mandamiento del el sábado, donde no se podía hacer absolutamente nada. Había que guardar total descanso el sábado. Apenas se permitía pues ir a la sinagoga, pero no se podía hacer nada, ningún trabajo. Por eso es que cuando Jesús muere, el Viernes Santo, lo tienen que enterrar deprisa, o sea, no le dan una sepultura como debió ser el viernes. Por eso el sábado nadie fue a la tumba, porque no se podía. Y cuando van el domingo las mujeres, pues van a eso, a terminar de embalsamarlo, de amortajarlo bien, porque lo tuvieron que hacer muy rápido. Y ya se topan con esa sorpresa de que el Señor no está ahí. Pero en fin, el sábado no se hace nada, y el sábado comenzaba desde la víspera del viernes, o sea, desde las 6 de la tarde ya no se podía hacer nada. Todo el mundo ya estaba guardando el descanso, que para nosotros no es el sábado, sino para nosotros es el domingo. Es el día del Señor, es el día que nosotros descansamos, ¿de acuerdo? Descansamos. Pero con un descanso sano, con un descanso hermético, un descanso que no permite, como ellos, hacer una caridad ese día. Entonces Jesús, que sabía que ellos estaban esperando que Él sanara a la persona, o sea, ellos sabían que Él podía curarlo y estaban deseándolo. Escuchen esto, ellos estaban deseando que Jesús lo sanara, porque así van a tener de qué acusarlo. Es algo paradójico el hecho de que en vez de que estaban deseando que se curara, porque era un bien para esa persona que iba a salir ya de ese trabajo, de tener una mano paralizada que quizás no le permitía trabajar, movilizarse, y ellos deberían alegrarse de que ahí estaba Jesús que podía sanarle. No,
Ellos querían que hiciera esa obra porque así podían acusarlo de que el sábado hizo algo que no se podía. Entonces Jesús, que sí tiene la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios encarnada, que sí entiende la razón de las leyes y la norma, la Sagrada Escritura, le intenta iluminar, le intenta hablar al corazón, le intenta hablar a la razón de ellos. Y por eso que Él le dice, ponte en el medio, hay que todos lo vean, porque tampoco Jesús le tiene miedo a nadie, a los hombres. Él está muy seguro de lo que Él es consciente de que Él es, y Él sabe que Él obra la verdad, obra la justicia. Le pregunta qué está permitido en sábado. Hacer absolutamente nada. Entonces, claro, yo por ser sábado, entonces, ¿qué hago? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Puedo un sábado hacer lo malo porque es sábado? ¿O un hombre le puedo salvar la vida o no? O sea, si una persona se está muriendo, lo tengo que dejar morir porque es sábado. O sea, él está intentando hacerles ver que es irracional, que no es lógico lo que ellos quieren, o sea, al extremo que están llevando esa norma del sábado. Están llevando a un extremo que no es sano, que no es lógico, que no es racional, que no es humano. Y muchas veces eso pasa en nuestras iglesias. Hay hermanos que a veces les ciega lo legalista que son, lo fundamentalista que son, y lo ciega de tal modo que dejan la caridad, que dejan el pensar en el bien de mi hermano. He escuchado, por ejemplo, hermanos que le recriminan a un hijo que no fue a misa un domingo porque se quedó cuidando a su madre que estaba con fiebre. Y ellos decían, el Señor hubiera mirado más tu fidelidad que quedándote con tu madre. Te hubiera premiado por hacer ese sacrificio de dejar a tu madre con la fiebre para tú ir a la iglesia y cumplir con el precepto del Señor. Eso es mirar la palabra de una manera legalista, porque siempre la caridad va a estar por encima de la ley y de las normas. Siempre la misericordia de Dios, siempre la misericordia. Dios quiere que seamos misericordiosos. No podemos poner las normas, las estructuras por encima del ser humano. El ser humano, todo eso se está hecho es para ayudar al ser humano, no para ponerlo encima de él. Y es lo que Él nos viene a dar en la llaga, o sea, que es lo que hay que hacer. El bien es un bien hacia esa persona. Y en este caso puse ese ejemplo del hijo y su madre. Podría ser también pudo haber sido una persona que está yendo a la iglesia y alguien se cae, se rompe una pierna y necesita que le lleven al hospital. ¿Le dejarías ahí en la calle tirada para ir a misa? Porque no puedes dejar ir a misa. Yo poniéndolo en extremo, porque simplemente podrías ir a otra hora a misa, por ponerlo en el trabajo mañana, que es la única misa que hay en ese pueblo, en esa localidad. ¿Dejarías a esa persona tirada en la calle por ir a misa? Y lo pongo así por hacer un paralelismo con la Sagrada Escritura, hablando del día del descanso, del sábado, y hablando de este precepto de guardar las fiestas, de cumplir con ir a misa los domingos y días de preceptos. Ahí no estaría el Espíritu de Dios, en yo agarrar y dejar a ese hermano tirado ahí para irme a mi misa. No, el Señor quisiera que tú cogieras tu misa, sería coger ese día a ese hermano, tirártelo al hombro y llevarlo a un hospital.
Y ellos callaban. Él le hizo las preguntas, ellos callaban. Y echando en torno una mirada, escuchen esto, mirada de ira en Jesús, porque Jesús era un ser humano, Jesús era perfecto hombre, perfecto Dios. Él tenía los mismos sentimientos que tú y yo. Ira porque él, por lo siguiente, estaba dolido por la dureza de su corazón. Y eso lo vemos hoy en día. O sea, hay hermanos que su dureza es tan del corazón que uno le hace esas observaciones y ellos se escandalizan. Miren qué endurecido está el corazón, que en vez de abrirse a la realidad de algo tan sencillo, tan de sentido común, ellos se escandalizan. Dicen, no, lo importante es cumplir con Dios y no con los hombres. Y aquí que el Señor en el juicio final, que es lo que dice que lo que va a preguntar es, Él no dice ahí cuántas veces fuiste a misa, no es eso lo que Él te va a preguntar. Si vamos a la palabra de Dios, Él dice, aléjate de mí, obrador de iniquidad. Dice el Señor, pero ¿y por qué? Porque estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. ¿Y cuándo te vimos? Es porque Él era el malo. Tu prójimo era el Señor. Entonces viven una espiritualidad aérea. Una espiritualidad aérea que no se concreta. Porque lo concreto es que hagas el bien a tus hermanos. De nada te sirve mucha oración, mucha misa, mucho rosario, mucha lectura espiritual, ir a muchos retiros. Si con tu prójimo no eres misericordioso, no te sirve de nada. Y todo eso lo estás haciendo mal, porque todo eso te lleva al prójimo. Todo eso, la oración, la Eucaristía, todo te lleva a tu prójimo, al otro. Le dolió a Jesús la dureza de sus corazones. Y le dice al hombre, extiende la mano, y su mano quedó restablecida. Le hizo el bien, a pesar de que su corazón de todos ellos estaban duros y de qué dirán, a pesar de la interpretación de ellos, de su cerrazón, de su ceguera, impera la caridad hacia el hermano. Y cuando salieron los fariseos, que era una de las sectas de esa época, y otra secta que había, que eran los herodianos, los que estaban, que apoyaban a Herodes, la realeza judía, se confabularon, o sea, gente que son enemigas, se confabularon para acabar con Jesús. Alguien que estaba haciendo el bien. Pero ellos estaban cegados con su pureza, con su observancia. Una observancia que les impedía darse cuenta que el Señor está en sus hermanos, en el prójimo, y que Él quiere que les hagamos el bien a los demás. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.